Bienvenidos a Mountain and Science, un canal que pretende divulgar las ciencias naturales y la montaña. El origen de las plantas se encuentra en las algas verdes. Se piensa que surgieron a partir de las algas de la clase Carophyceae, o carófitas. Y entre las primeras plantas terrestres que evolucionaron a partir de estas se encuentran los briófitos. Las primeras plantas terrestres evolucionaron en entornos acuáticos sometidos a periodos de sequía estacional, quedando ciertas algas aisladas, sin agua a su alrededor. En estos ambientes, las algas habrían sufrido una importante presión selectiva hacia los individuos más aptos para enfrentar las condiciones de sequía, y poco a poco se irían adaptando a las condiciones de la vida sobre la superficie terrestre. Las plantas aparecen por primera vez en el registro fósil hace unos 470 millones de años, durante el período Ordovícico, tratándose probablemente de fósiles de briófitos, en concreto de hepáticas. Además, ciertos estudios moleculares indican que los briófitos podrían haber surgido mucho antes, hace aproximadamente 700 millones de años. Los briófitos, cuyo nombre procede del griego brion, musgo, y phyton, planta, son un grupo de organismos vegetales que comprenden a las hepáticas, antoceros y musgos en sentido estricto. No se trata de un grupo natural de plantas, es decir, no es un linaje evolutivo propio, sino que engloba varios grupos vegetales diferentes que comparten ciertas características. En concreto, agrupa a todas las plantas no vasculares. Podemos dividirlos en tres grupos taxonómicos llamados divisiones: las hepáticas o división hepatofita, los antoceros o división antocerofita y los musgos o división briófita. Los briófitos son considerados plantas no vasculares debido a la carencia de un sistema de transporte con xilema y fluema, como presentan el resto de las plantas, es decir, no tienen tejidos vasculares complejos. Su ausencia restringe su tamaño y limita su distribución a entornos muy húmedos. Además, los briófitos no tienen órganos y tejidos tan diferenciados y especializados como las plantas vasculares. Un ejemplo de ello es que en lugar de raíces tienen rizoides, que son utilizados por la planta para fijarse al suelo más que como un órgano especializado en la absorción de agua y nutrientes, ya que ésta se produce a través de cualquier parte del briófito que esté en contacto directo con el agua y los nutrientes. Son organismos poiquilohidros, como las algas y los anfibios, por lo que carecen de un mecanismo que regule su contenido hídrico y evite la desecación, por lo que suelen vivir en ambientes húmedos. Aún así, existen excepciones. La mayoría de las especies de briófitos viven asociadas a climas cálidos y húmedos, pero algunos son capaces de vivir en medios secos, incluso en desiertos y tundras, gracias a mecanismos que les permiten sobrevivir a las sequías. Algunas especies de hepáticas son capaces de enrollarse sobre sí mismas hasta adquirir una forma tubular que protege del sol la superficie de la planta, y diferentes musgos desarrollan pelos en la punta de sus hojas, lo que les ayuda a reducir hasta en un 33% la pérdida de agua. Otros son capaces de presentar un estado de latencia durante los periodos de sequía, durante los cuales se encuentran en un estado de desecación, siendo capaces de rehidratarse rápidamente cuando vuelven las lluvias. Un buen ejemplo de ello son los musgos del género Tortula, que pueden vivir durante años en estado seco y rehidratarse en tan solo unas pocas horas. Otra de las características que diferencian a los briófitos del resto de las plantas se encuentra en su ciclo de vida. Como ocurre en todas las plantas, el ciclo de vida presenta una alternancia de generaciones entre un esporófito diploide, es decir, con dos juegos de cromosomas homólogos, y un gametófito haploide, con un solo juego de cromosomas. En las plantas vasculares, la fase del esporófito es la dominante y el gametófito es independiente o dependiente de él según la especie. Sin embargo, en el caso de los tres grupos de briófitos, el gametófito es la fase dominante y el esporófito está unido a él, siendo dependiente a la hora de obtener agua y nutrientes. Los briófitos son especialmente importantes para muchos ecosistemas, siendo una importante fuente de alimento en las selvas tropicales y templadas, donde son especialmente abundantes, pero también en las tundras, donde junto con los líquenes son una pieza fundamental de la dieta de los herbívoros. Además, actúan como especies pioneras, permitiendo la aparición de nuevas comunidades vegetales y, por lo tanto, de animales. Junto con los líquenes, son los primeros en colonizar las grietas y las superficies de las rocas, favoreciendo sobre estas la aparición de suelos donde pueden proliferar otras especies vegetales.
Esto se debe a la liberación de ácidos que disuelven gradualmente la roca y que son secretados a través de los rizoides. La disolución de los minerales libera una gran cantidad de nutrientes en el medio, que junto con la muerte y descomposición de sucesivas generaciones de briófitos, promueve la formación de suelos y su fertilización. Este mismo proceso durante el Ordovícico fue el que permitió a las primeras plantas prosperar, a medida que iban fertilizando y creando suelo, donde cada vez más especies vegetales podían sustentarse, dando lugar, con el paso del tiempo, a la tierra que conocemos hoy. Por lo tanto, uno de los mayores cambios ecológicos del planeta fue provocado por los primeros briófitos, aquellos que fomentaron la habitabilidad de la superficie terrestre. Como hemos visto, los briófitos están formados por tres grupos de vegetales distintos: las hepáticas, los antoceros y los musgos en sentido estricto. Las hepáticas constituyen un grupo formado por aproximadamente 6.000 especies. Según estudios sobre su secuencia de ARN y el registro fósil, las hepáticas fueron las primeras plantas en aparecer sobre la Tierra, y en la actualidad son las plantas más estrechamente relacionadas con las algas verdes. Una fuerte evidencia a favor de esta afirmación es que las hepáticas y las algas verdes carecen de ciertos genes que sí que están presentes en los antoceros, los musgos y las plantas vasculares. Estos vegetales suelen presentar cuerpos más horizontales y planos que la mayoría de los musgos, y suelen tener hojas más finas y planas. En función de su morfología podemos dividirlas en dos grupos, foliosas y talosas. En las hepáticas talosas, el cuerpo es una estructura plana que se asemeja a una especie de lámina vegetal de escaso grosor y que crece horizontalmente. Mientras que en el caso de las hepáticas foliosas, el cuerpo es más parecido al de los musgos, formando una estructura ramificada, similar a una alfombra. Las hepáticas foliosas suponen el 80% de las especies conocidas de la división hepatofita, alcanzando su mayor diversidad de las regiones tropicales, donde las precipitaciones son muy abundantes. También existen ciertas especies acuáticas, como las pertenecientes al género Riccia. La división antocerofita está formada por unas 100 especies de antoceros. Son fácilmente reconocibles debido a que presentan unas estructuras en forma de cuerno, que corresponden al esporófito. Su esporófito, al igual que el de los musgos, presenta estomas, células que se encargan del intercambio gaseoso en las plantas, y que no están presentes en las hepáticas. El cuerpo de los antoceros es similar al de las hepáticas, ya que crecen horizontalmente, y suelen tener una forma de lámina redonda y rizada, con el borde hacia arriba y fruncido. Una característica especial de la mayoría de los antoceros es que presentan células con un gran cloroplasto, que contiene un pirenoide, región que concentra depósitos de almidón resultantes de la fotosíntesis. La división briófita engloba los briófitos que han sido científicamente clasificados como musgos, y está compuesta por aproximadamente 9.250 especies. Al igual que los antoceros y hepáticas, los musgos tienden a ser más abundantes y diversos en ambientes lluviosos y en humedales. Algunas especies son acuáticas, pudiendo vivir en el fondo de profundos lagos, como es el caso de los musgos que habitan en el lecho del lago Tahoe, California. Soportan mejor las condiciones de sequía que las hepáticas y los antoceros, por lo que aparecen en muchos más hábitats, y su distribución no está tan limitada a lugares húmedos. Esta mejor adaptación a medios secos se debe en gran medida a que una gran cantidad de musgos poseen un sistema básico de transporte, mediante células conductoras de agua llamadas hidroides, y células conductoras de alimento denominadas leptoides. El conjunto de hidroides es conocido como adroma, y el de leptoides como leptoma. A diferencia del resto de briófitos, los musgos tienen rizoides compuestos por varias células, en lugar de ser unicelulares, como en el caso de antoceros y hepáticas. Los musgos se dividen principalmente en tres clases. La clase Sphagnopsida solo incluye el género Sphagnum, que contiene 150 especies, y son conocidos como los musgos de turba o esfagnos. Es uno de los géneros de musgo más extendidos del mundo. Suelen formar suelos conocidos como turba, la cual solemos utilizar los humanos como combustible. Generalmente habitan en turberas, cubriendo aproximadamente entre el 1 y el 3% de la superficie terrestre del planeta. La clase Anderópsida está formada por 100 especies de los llamados andreidas o musgos del granito. Se les conoce por este nombre debido a que habitan en rocas y normalmente a gran altitud, aunque algunas especies pueden vivir en los suelos de regiones frías y templadas.
Normalmente son la única forma de vida vegetal que es capaz de vivir en los entornos más extremos y fríos de montaña, llegando incluso a poder vivir sobre la nieve y el hielo de los glaciares. La clase Bryopsida acoge 9.000 especies de musgos, incluyendo las más conocidas, ya que suponen una parte importante de nuestro paisaje. En esta clase se encuentra la mayor diversidad de musgos, que presentan diferentes morfologías y viven en hábitats muy variados. Algunos pueden vivir durante todo el año, mientras que otros son organismos estacionales que soportan largos periodos de sequía. Los briófitos son las primeras plantas que aparecieron sobre la faz de la Tierra, y gracias a sus características como especies pioneras, allanaron el terreno para la colonización y diversificación de los organismos vegetales en tierra firme, y por lo tanto de los animales, lo que acabaría transformando para siempre aquella tierra yerma e inerte que colonizaron hace 470 millones de años. Si te ha gustado el vídeo, apóyame con un like, y si quieres ver más, suscríbete al canal.